Soy subteniente de un grupo de operaciones especiales. He pasado 15 años de mi vida en el lodo, bajo la lluvia y bajo el fuego. He visto lo que un calibre 50 le hace al cuerpo humano y he dormido entre cuerpos para salvar la piel. Mi mente está entrenada para ser un bloque de granito, para procesar el miedo como si fuera simple información táctica. Pero lo que ocurrió en una zona serrana de Guerrero, en un sector que los locales llaman el Espinazo del Diablo, no fue una lucha de este mundo. Eso no está en ningún informe de la Secretaría. Si lo escribiera, me mandarían a un psiquiátrico militar antes de terminar la primera página. Aquel día era de madrugada. Nuestra misión era la captura de un objetivo de alto valor, oculto en una ranchería abandonada, incrustada en una cabaña donde la niebla es tan espesa que parece que puedes cortarla con un cuchillo. Éramos 8 elementos, equipo de visión nocturna de última generación, armamento silenciado y la disciplina de una máquina bien aceitada. Al llegar al perímetro el silencio no era normal. En la sierra siempre hay ruido, grillos, viento, el crujir de las ramas, pero ahí el silencio era sólido, pesado, como si el sonido mismo tuviera miedo de existir. Al entrar en la primera choza, no encontramos sicarios, encontramos ofrendas. Los restos no eran humanos, al menos no del todo. Había animales, perros de la zona y ganado, pero habían sido abiertos quirúrgicamente de arriba a abajo. Eso me erizó la piel por completo, pues no había líquido vital en el suelo, ni una gota. Sus órganos estaban expuestos, brillando bajo la luz infrarroja de nuestras lámparas, pero estaban secos, como si algo hubiera succionado cada mililitro de fluido vital en un segundo. «Sargento, tenemos movimiento a las 12», susurró mi puntero por el intercomunicador. Su voz, usualmente firme, sonó como un hilo de seda a punto de romperse. Miré por mis binoculares y en el centro de lo que debió ser un corral vi una figura. Medía al menos 2,5 metros. Era extremadamente delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para su torso. No llevaba ropa, pero su piel no era piel. Bajo el espectro térmico, esa cosa no emitía calor. Era un vacío oscuro en medio de un mundo de calor. Era una mancha de frío absoluto. «Identifíquese», ordené, mientras mi pulso golpeaba contra mis sienes. No hubo respuesta. La cosa se giró y no tenía rostro. Donde debería estar los ojos, solo habían 2 cavidades profundas que parecían absorber la poca luz de las estrellas. Emitió un sonido que todavía me despierta por las noches. Un chirrido como si 2 placas de acero se frotaran entre sí, mezclado con el llanto de un infante. En un abrir y cerrar de ojos la criatura se desplazó. No corrió ni saltó, simplemente ocurrió, de un punto a otro, desafiando la inercia. Yo grité fuego libre», perdiendo toda la disciplina de sigilo. El estruendo de los fusiles rompió la noche. Las balas trazadoras cruzaban el aire, impactando directamente en el torso de la entidad. La veíamos entrar, pero no había orificios de salida, ni líquido vital, ni impacto cinético. La cosa absorbía el plomo. Se movía entre nosotros como un humo denso y letal. En medio del caos, vi cómo levantaba otro de mis hombres, un cabo de 90 kilos de puro músculo. Lo lanzó contra una pared de piedra. Lo hizo con tal fuerza que el sonido de su columna se escuchó cómo se rompía. Entró en una especie de trance combativo. Vacié 2 cargadores y mi visión se volvió túnel.
De repente la criatura se detuvo en seco y emitió una frecuencia vibratoria que nos hizo caer de rodillas, con líquido vital brotando desde nuestros oídos a las narices. En ese momento el mundo se volvió gris. Cuando desperté el sol estaba saliendo. Estaba solo en el centro del corral. Mis hombres estaban ahí, pero no estaban. Estaban dispuestos en el suelo, en una geometría perfecta, formando una estrella de puntas irregulares. Sus rostros tenían una expresión de paz absoluta, que resultaba más aterradora que cualquier mueca de dolor. El informe oficial decía que caímos en una emboscada con explosivos químicos y que el resto del equipo está desaparecido en acción. Yo sé la verdad. Sé que en las profundidades de nuestra tierra hay cosas que no responden a la física, mucho menos a la lógica, ni menos a la misericordia. He dejado las fuerzas especiales. Ahora trabajo en seguridad privada, pero nunca apago la luz para dormir, porque sé que allá afuera, donde la tecnología no llega y el valor no sirve para nada, hay sombras que tienen hambre de nosotros. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y soy miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Llevo más de una década sirviendo a mi país, enfrentando los peligros que acechan en las zonas más conflictivas del territorio nacional. He visto de todo en estos años, pero nada me preparó para la misión que me tocó vivir en Oaxaca. Fue hace unos años, cuando mi escuadrón fue desplegado en una región remota y montañosa del mismo estado. Nos habían informado que un grupo se había atrincherado en un pequeño pueblo, utilizándolo como un centro de operaciones. Nuestra tarea era entrar, evaluar la situación y, si era posible, neutralizar la amenaza sin causar bajas civiles. Cuando llegamos a la zona, el ambiente era tenso y siniestro. El pueblo de San Andrés Guayapán, perdido entre las colinas boscosas, parecía estar sumido en un silencio sepulcral. Las calles estaban desiertas, las casas con las ventanas cerradas, y las miradas de los pocos habitantes que se asomaban eran huidizas y temerosas. Nos dividimos en dos equipos. Uno se infiltró en el pueblo disfrazados de civiles, mientras que el resto de nosotros patrullábamos los alrededores en busca de actividad sospechosa. Yo formaba parte del segundo grupo. Conforme nos adentrábamos en la serranía, la sensación de inquietud crecía. El aire era denso, casi asfixiante, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse apagado por completo. Era como si el bosque mismo nos observara, esperando el momento apropiado para atacar. Llegamos a un pequeño hotel en el centro del pueblo, donde nuestros compañeros ya se habían instalado. Yo me alojé en una de las habitaciones de la planta baja, con la ventana que daba a la calle principal. Mientras intentaba descansar, empecé a percibir sonidos extraños, pasos amortiguados, murmullos distantes, como si alguien hablara al otro lado de las paredes. Me levanté a inspeccionar, pero no encontré nada fuera de lo común. Al día siguiente, durante el desayuno, uno de los miembros del equipo de infiltración nos contó algo inquietante. Había visto la figura de un infante sin rostro, reflejada en el espejo del baño. Otros compañeros corroboraron haber tenido avistamientos similares en diferentes puntos del pueblo. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, mientras hacía un recorrido por las calles desiertas, vi algo que me heló mi líquido vital. En un callejón oscuro, la silueta borrosa de un infante se desvaneció entre las sombras, dejándome con una sensación de terror que no lograba explicar. Regresé al hotel y compartí mis hallazgos con el resto del equipo. Todos coincidimos en que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, algo que iba más allá de la simple presencia de grupos.
Los testimonios de los lugareños, recogidos con cautela, hablaban de leyendas ancestrales, de rituales oscuros y de sacrificios a posibles infantes para obtener el favor de fuerzas sobrenaturales. Conforme pasaban los días, la tensión se palpaba en el ambiente. Esas apariciones se volvían más frecuentes y nosotros empezábamos a sentir que algo nos observaba, que una presencia maligna acechaba a nuestros pasos. Los ruidos nocturnos, los susurros en la oscuridad, todo contribuía a crear una atmósfera de miedo y desconcierto. Una noche, mientras hacía la guardia, vi algo que me dejó paralizado. Entre los árboles a lo lejos, se perfilaba una figura deforme, con rasgos humanos, pero movimientos distorsionados, como si fuera una criatura sacada de una pesadilla. Traté de disparar, pero algo me lo impidió, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Cuando logré reaccionar, la criatura había desaparecido, pero la sensación de terror permanecía. Esa misma noche, uno de nuestros compañeros desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todas partes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Intentamos mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de nosotros. Algo estaba cazándonos, algo que no podíamos ver ni comprender. Los días siguientes fueron una tortura. Escuchábamos voces, veíamos sombras moverse en la penumbra, y la sensación de ser observados no nos abandonaba, ni de día ni de noche. Poco a poco fuimos perdiendo más miembros del equipo, ya fuera por desaparición o por una extraña fascinación que los llevaba a adentrarse solos en el bosque, como si estuvieran hipnotizados. Finalmente solo quedábamos 3 de nosotros. Decidimos emprender una última expedición, una locura desesperada por encontrar una salida de esa pesadilla. Nos internamos en lo más profundo de la sierra, siguiendo los aullidos que parecían llamarnos. Fue entonces cuando caímos en una trampa mortal. Nos encontramos a una especie de fosa cubierta de huesos y restos, algunos con uniformes militares, otros con ropas civiles. Uno de mis compañeros, que no paraba de orar, se abalanzó contra la pared y se rompió el cuello. El otro fue arrastrado a la oscuridad por una fuerza invisible, y yo solo pude ver su cabeza rodar a mis pies, con una expresión de terror congelada en el rostro. Yo logré escapar, no sé cómo. Corrí sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y ramas, hasta que finalmente divisé un helicóptero. Unos turistas me recogieron y me llevaron a la base militar, que era la más cercana. Cuando llegué, me dijeron que había estado desaparecido durante 3 días, pero para mí fueron semanas enteras de pesadilla. Intenté explicar lo que había ocurrido, pero nadie me creyó. Me diagnosticaron estrés postraumático y me dieron de baja. Dicen que estaba alucinando, que todo fue producto de mi imaginación, pero yo sé la verdad. Yo vi a esa criatura deforme, escuché aullidos aterradores y siento que aún me llaman desde la oscuridad, desde ese lugar maldito. A veces por las noches aún puedo escuchar ese sonido, ese eco profundo y lejano, como si me estuvieran llamando, como si esa entidad sobrenatural aún no hubiera terminado conmigo. Me niego a creer que todo fue una simple alucinación, porque sé lo que vi, y sé que algo maligno se esconde en las montañas de Oaxaca, alimentándose de todos los inocentes. La bruma de la mañana se alzaba lentamente mientras mi escuadrón se preparaba para la misión. Habíamos estado en el campo durante semanas, y el desgaste se notaba en nuestros rostros. La misión de ese día era crítica. Teníamos que desmantelar un laboratorio de sustancias que operaba en una zona rural, protegida por un grupo delictivo que había demostrado ser implacable. Sabíamos que la inteligencia era limitada, pero el riesgo había sido calculado.
La vida de muchos dependía de nuestro éxito. El convoy se movió en silencio, nuestro vehículo blindado cortando la neblina como un cuchillo. La carretera estaba llena de baches y las luces del amanecer apenas iluminaban el camino. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión en el aire se volvía palpable. Había un silencio incómodo entre nosotros, un reconocimiento tácito de que esa podría ser nuestra última misión. El fallecer era una posibilidad constante, y cada uno de nosotros lo sabía. Al llegar a la ubicación realizamos un reconocimiento. El laboratorio estaba ubicado en un viejo granero, rodeado de campos de maíz que se movían con el viento. La vegetación proporcionaba una buena cobertura, pero también ocultaba peligros. Formamos un perímetro y mientras unos se encargaban de asegurar el área, otros se preparaban para entrar. Yo formaba parte del equipo que se encargaría de la infiltración, y el peso de mi equipo parecía más pesado que nunca. Cuando finalmente recibimos la orden de avanzar, el corazón me latía con fuerza. Entramos en el granero, y el ambiente cambió drásticamente. El olor a productos químicos era abrumador, y la oscuridad apenas era iluminada por la luz de nuestras linternas. Las sombras danzaban en las paredes, y lo que encontramos dentro era escalofriante. Mesas llenas de frascos y maquinaria, todo dispuesto para producir sustancias que destruirían vidas. No había tiempo para la reflexión. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era un disparo. Instintivamente nos lanzamos al suelo buscando cobertura. Las balas comenzaron a volar, y lo que había sido una infiltración silenciosa se convirtió en un caos total. Gritos, órdenes, disparos, todo se mezclaba en una sinfonía de caos. A medida que nos reagrupábamos, vi a uno de mis compañeros como caía. Era un hombre fuerte, un líder natural, y su caída me golpeó como un martillo. ¡Cubrirlo!, grité mientras el resto de nosotros comenzábamos a devolver el fuego. Las balas zumbaban a nuestro alrededor, y la realidad de lo que estábamos haciendo se hacía evidente. Estábamos en medio de una lucha, y cada uno de nosotros estaba peleando no solo por la misión, sino por nuestras propias vidas. El combate se intensificaba. Mientras disparábamos, observé cómo varios hombres de la maña se movían con una precisión mortal. Estaban bien entrenados, y su determinación era evidente. Sabíamos que no retrocedían fácilmente. La lucha se convertía en una danza mortal, con cada uno de nosotros buscando la forma de sobrevivir. En medio del caos logré encontrarme con el líder. Era un hombre corpulento con un rostro marcado por cicatrices que reflejaban años de lucha. Nos encontramos cara a cara, y en ese momento el tiempo se detuvo. Todo lo que podía escuchar era el latido de mi corazón. Sin pensarlo disparé. Vi cómo la bala impactó en su pecho y su mirada de sorpresa se convirtió en un vacío absoluto. Cayó ante mí, y el eco de su cuerpo contra el suelo resonaba en mi mente. Pero no había tiempo para celebrar. El fuego de esos hombres se intensificó y mi equipo comenzó a sufrir bajas. La adrenalina corría por mis venas, y el miedo se convertía en una segunda naturaleza. Nos reagrupamos moviéndonos rápidamente a través del granero, buscando cualquier señal de vida o resistencia. La situación era crítica. Sabíamos que no solo estábamos luchando contra ellos, sino contra un sistema que había estado en pie durante años. Cuando finalmente logramos asegurar el laboratorio, el silencio era abrumador. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Los gritos de mis compañeros heridos resonaban en mis oídos, y las imágenes del líder caído aún estaba fresca en mi mente. Nos tomamos un momento para evaluar los daños. Habíamos perdido a varios hombres, y la realidad de esta lucha se cercenía sobre nosotros como una sombra. Mientras regresábamos a la base, el ambiente era tenso. La sensación de pérdida se sentía.
Habíamos completado nuestra misión, pero el costo emocional era devastador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que había sucedido. Esta lucha no solo era en el campo, sino también en nuestras mentes. Durante las noches siguientes, el terror de esta batalla regresaba en forma de sueños. Los rostros de mis compañeros caídos y el eco de los disparos se convertían en mis compañeros de cama. La lucha no terminaba con el regreso a la base. Seguía en cada rincón de mi mente. Sabía que esto era lo que habíamos elegido, lo que habíamos firmado al enlistarnos. Pero el costo de esto siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo aprendí que esta lucha no se trataba solo de enfrentar a un enemigo, también se trata de enfrentar hacia uno mismo. La batalla más difícil es la que libramos en nuestra mente, y cada uno de nosotros lleva consigo todas las cicatrices de esas batallas. La vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender. Cada misión es un recordatorio de que, aunque luchamos por un propósito, el precio puede ser devastador. Mientras miraba a mis compañeros ese día, sabía que todo esto iba a continuar y que nosotros debíamos estar listos para enfrentar lo que viniera. Pero también sabía que cada uno de nosotros lleva consigo una parte de esto, un recordatorio de que la paz siempre tiene un precio y que la lucha nunca es solo física, y que además el vivir día a día con este terror es una constante. El silencio de la mañana se rompió con el ruido de motores y el olor a gasolina que impregnaba el aire. Era un día cualquiera, pero la misión que teníamos por delante prometía ser diferente. Nos habíamos preparado durante semanas para operar en una zona donde el caos era el pan de cada día. La información que habíamos recibido era clara. Un grupo de personas había hecho de un antiguo pueblo un fuerte para sus operaciones. Era nuestra tarea desmantelar esa misma, y si era posible, capturar al líder. Recuerdo que al llegar al punto de inserción, la tensión era palpable. El equipo estaba compuesto por hombres de diferentes partes del país, pero todos compartíamos un mismo propósito. Nos conocíamos bien, habíamos entrenado juntos, y habíamos vivido experiencias que nos habían unido como hermanos. Pero en ese momento, el peso de la responsabilidad recayó sobre cada uno de nosotros. Sabíamos que la vida de muchas personas dependía de lo que hiciéramos. La estrategia que teníamos era entrar al pueblo bajo la cobertura de la noche, tomar posiciones estratégicas y esperar la oportunidad para actuar. Con cada paso que dábamos el ambiente se tornaba más tenso. La oscuridad nos envolvía, pero también nos daba una sensación de seguridad. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció rápidamente cuando escuchamos el retumbar de motores a lo lejos. Los hombres de células criminales estaban en movimiento. Nos apresuramos a escondernos detrás de un grupo de casas abandonadas. La adrenalina corría por nuestras venas mientras observábamos cómo un convoy se dirigía hacia el centro del pueblo. Sabíamos que debíamos actuar rápido. La oportunidad de sorprenderlos era ahora o nunca. Con una señal de nuestro líder, comenzamos a avanzar. Cada paso era medido, cada ruido era analizado. La tensión en el aire era casi insoportable. Al llegar al centro del pueblo, nos encontramos con una escena desoladora. Hombres armados, algunos en estado de ebriedad, otros con miradas frías y decididas. Era un recordatorio de que no estábamos allí para jugar. Estábamos en un territorio hostil. El primer intercambio de disparos fue brutal. La sorpresa estaba de nuestro lado, pero eso no significaba que la batalla sería fácil. La primera ráfaga de balas me hizo caer al suelo. El sonido resonó en mis oídos. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros en acción, moviéndose con precisión y determinación. La formación que habíamos practicado se había convertido en una danza mortal, donde cada uno de nosotros desempeñaba un papel crucial.
La lucha se intensificó. Sentía el peso de mi arma, el sudor frío en mi frente y la presión de saber que cada decisión que tomábamos podía costar vidas. En medio del caos vi a uno de mis compañeros como un impacto de bala lo alcanzó. El tiempo pareció detenerse. Su grito resonó en mi mente mientras me lanzaba hacia él, tratando de cubrirlo. En ese instante el miedo se apoderó de mí, no por mi vida, sino por la de él. Era un hermano, un compañero que había compartido risas y lágrimas. Yo logré arrastrarlo a un lugar seguro, pero las balas seguían silbando a nuestro alrededor. La desesperación comenzaba a invadirme. Tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí paralizado. Con un grito llamé a mis compañeros para que nos cubrieran, mientras intentaba estabilizar a mi amigo. El líquido vital brotaba de su herida, y el pánico comenzaba a invadir su mirada. Sabía que cada segundo contaba. Mientras trataba de hacer un torniquete improvisado, la situación se volvía más caótica. Sentía el aire cargado de pólvora y el sonido de gritos y algunos que otros disparos que llenaban mis oídos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. La vida de mi compañero estaba en juego y no podía permitirme fallar. Finalmente logramos extraerlo del fuego cruzado. Con la ayuda de otros miembros del equipo, lo llevamos a un lugar más seguro. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de calmarlo, recordándole que todo iba a estar bien. Sin embargo, en el fondo sabía que la situación era crítica. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones. La lucha continuaba, pero mi mente estaba centrada en la vida de mi amigo. A la hora recibimos refuerzos, pero el costo ya era alto. La lucha se prolongó y cada momento parecía una eternidad. La angustia y el miedo se entrelazaban con la determinación. Finalmente logramos tomar el control del pueblo, pero el precio que pagamos fue doloroso. La misión fue un éxito. Todo esto en términos tácticos, porque el costo emocional fue demasiado abrumador. Con el tiempo, aprendí a sobrellevar esta experiencia. Para mí esto ha sido un recordatorio constante de que aunque estuviéramos luchando por un bien mayor, las vidas que se pierden son reales. Cada misión trae consigo un peso y un terror emocional, y la lucha contra estas personas es más que una tarea, es una batalla por el alma de nuestra nación. Era una tarde cualquiera, pero para nosotros, el grupo de fuerzas especiales, cada día en el campo de operaciones traía consigo un nuevo desafío, una nueva misión que podía cambiar el rumbo de la historia para nuestra nación. Habíamos recibido información sobre un fuerte grupo delictivo que operaba en una zona rural, conocida por su situación caótica y su capacidad de daño. La misión era clara: infiltrarnos, recopilar inteligencia y, si era necesario, neutralizar a cualquier líder de ese grupo. Sabíamos que no era fácil, pero el deber nos llamaba. Después de semanas de preparación, nuestro equipo se encontraba en el punto de inserción. La noche era profunda y silenciosa, solo interrumpida por el sonido de la naturaleza y el susurro de nuestras respiraciones. Con cada paso que dábamos, el peso de nuestras armas y el equipo se sentía más pesado. La adrenalina corría por nuestras venas y la intensidad del momento nos mantenía alerta. A medida que nos acercábamos a la aldea, comenzamos a notar la opresión en el aire. Las casas estaban en ruinas y el miedo se podía palpar. No había luces encendidas, solo sombras que parecían moverse, vigilantes de nuestra presencia. Sabíamos que estábamos en territorio enemigo, y cada ruido o cada sombra podía significar un enfrentamiento. Al llegar a la primera casa, encontramos a un grupo de hombres. Estaban armados y en estado de alerta. Nos detuvimos detrás de un muro, esperando el momento adecuado para actuar. La tensión se sentía. Podía escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos.
Sabíamos que teníamos que actuar con rapidez y precisión. Cuando finalmente decidimos avanzar, la operación se tornó caótica. Una bala resonó en la oscuridad y en cuestión de nada el silencio se rompió. El intercambio de fuego fue intenso. La luz de las balas iluminaba brevemente el escenario, revelando rostros de hombres asustados y decididos a luchar por su vida. En ese momento la realidad de esa lucha se hizo presente frente a mí. Recuerdo haber estado agachado detrás de un viejo barril, con la mirada fija en el enemigo. La adrenalina me empujaba a actuar, pero también había un miedo primario que amenazaba con paralizarme. Con cada disparo me daba cuenta de que estábamos luchando no solo contra un grupo, sino contra un sistema que había corrompido a nuestra sociedad. Finalmente logramos infiltrarnos en la casa principal, donde se encontraba aquel líder. La confrontación fue brutal. El hombre, un ser que parecía haber perdido toda humanidad, luchaba con ferocidad que me hizo cuestionar la naturaleza de su caos. En ese momento no había héroes, solo hombres atrapados en un ciclo de odio y desesperación. La situación escaló rápidamente. En una lucha perdí a un compañero. Su caída fue como un balazo en el corazón. La vida que había compartido con él, los momentos de risa y camaradería, se desvanecían en ese instante. El grito de su nombre se perdió en el eco de las balas. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. Había venido a proteger, a servir, y en lugar de eso enfrentaba la pérdida. Después de neutralizar al líder, la misión tomó un giro inesperado. El grupo enemigo había preparado una emboscada. Nos rodearon. La oscuridad se convirtió en nuestro peor enemigo. La confusión se apoderó de nosotros. Estábamos atrapados y la única opción era luchar con todo lo que teníamos. Finalmente logramos abrirnos camino hacia una salida, pero no sin antes dejar atrás no solo a un compañero, sino también a una parte de nosotros mismos. La misión se había completado, pero el costo fue alto. Al regresar la imagen de su rostro, la risa que solía compartir, se convirtió en un eco en mi mente. Hoy, mientras miro hacia atrás, comprendo que cada misión y cada pelea y cada pérdida son parte de un sacrificio mayor que vivimos día a día. Esta lucha por la justicia se vuelve en un terror constante, y aunque el camino esté lleno de sombras, a veces pensamos que hay una luz que nos guía hacia un futuro mejor. Aún con la carga del pasado sigo adelante, porque hay vidas que dependen de nosotros. Nací en 1962, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca. Mi familia era humilde, siendo yo el mayor de 4 hermanos. Mi abuelo había servido en las filas del ejército zapatista, por lo que mi padre creció bajo una educación rígida y llena de fervor. Esa misma formación fue la que yo recibí en mi niñez. Al principio de los 80, a la edad de 18 años, me uní al ejército mexicano. Mi primera misión importante ocurrió en febrero del 85, cuando mi pelotón fue enviado a la frontera sur para frenar una incursión armada proveniente de Guatemala. Por aquella época, la situación con el crimen se estaba complicando, con la DEA teniendo agentes operando en territorio nacional. En el 86, se rumoreaba que el gobierno había creado un grupo de élite para combatir a la maña, y así garantizar la seguridad mundial del fútbol que se celebraría en ese año en México. De entre miles de aspirantes, solo 10 fuimos seleccionados. Así fue como en el 86 se instituyeron las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de Alto Mando. Durante casi 20 años, fui miembro de estas fuerzas especiales. Actualmente, me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico. Estoy en un estado del sur del país. Es la única opción que me dieron para mantenerme alejado de todo. Por ello, no puedo revelar detalles concretos sobre mi identidad. Una de las primeras operaciones en las que participé fue la llamada Operación Cadena Montañosa en el 87. Se sospechaba que el gobernador del estado de Guerrero
tenía vínculos con un cartel. Fuimos enviados a la Sierra Madre del Sur para encontrar a los colaboradores de la CIA que podrían estar planeando un golpe de estado. Durante el traslado a la zona, algunos de mis compañeros reportaron haber tenido encuentros con algunos seres de otra dimensión. Al llegar nos establecimos en una ranchería del municipio de Tlalpa. Mientras patrullábamos, me enteré de una antigua leyenda sobre 3 gigantes que definieron el destino de la región. En el atardecer partimos hacia el bosque. Pronto nos percatamos de que algo nos acechaba. Logramos visualizar varias luces brillantes que se acercaban lentamente, emitiendo un zumbido ensordecedor. Abrimos fuego, pero no logramos afectarlas, hasta que finalmente las luces se retiraron. Continuamos avanzando hasta llegar a una cueva, donde neutralizamos a un grupo de personas que trabajaban para la CIA. Al explorar la cueva, encontré extraños dibujos en una piedra. Parecían representar a los mismos seres luminosos que habíamos visto momentos antes. Fuimos trasladados de vuelta a la base, donde permanecimos algunos días más, haciendo detenciones. Uno de mis compañeros, originario de Oaxaca, me contó historias sobre avistamientos de personas con ojos brillantes en esa misma región. En el 89, cuando el jefe de jefes fue detenido, fuimos enviados a Guerrero, estado que conecta Sinaloa con Michoacán. Nos instalamos en un cuartel, mientras que los servicios de inteligencia establecieron su centro de mando en uno de los túneles subterráneos. Fue en los cerros de Guerrero donde tuve mi primer encuentro con una bruja. Mientras transportábamos a un detenido, nos cruzamos con una mujer vestida andrajosamente que se tornó hostil hacia nosotros. Su rostro comenzó a deformarse de una manera aterradora, y cuando uno de mis compañeros disparó, la bala no le hizo efecto. La bruja se elevó por los aires y se alejó gritando. Ese no fue el único incidente extraño que presenciamos en Guerrero. En los túneles subterráneos se escondían horribles cosas. Encontramos cadáveres dentro de las paredes, y en los corredores cercanos a una iglesia, ahí apareció un monje vestido de rojo. Una noche, mientras realizábamos una emboscada, fuimos testigos de luces que pasaron volando a gran velocidad. Podían haber sido brujas en forma de bolas de fuego, o incluso un ovni. En el 91 mi batallón tuvo varias operaciones de alto impacto en la lucha contra el crimen. Ese año el cartel de Juárez se había fortalecido, y los colombianos también tenían presencia en la región. Fue una época de mucho caos e inseguridad. En una ocasión, mientras esperábamos en un edificio para una emboscada, experimentamos una serie de sucesos paranormales. Escuchamos una melodía de piano, incluso vimos una puerta abrirse sola, y una infante que se desvaneció al llegar a una pared. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. La operación resultó un éxito, y logramos eliminar a los objetivos. Sin embargo, descubrimos que uno de los hombres de confianza del cartel nos había traicionado, por lo que terminó sin vida por sus propios compañeros. En diciembre del 93, cuando falleció Escobar en Colombia, eso provocó que uno de los antiguos socios del jefe de jefes se convirtiera en el principal proveedor de sustancia blanca a nivel mundial. Esto consolidó al cartel de Juárez como la segunda organización más poderosa de ese mundo. Fuimos enviados a Juárez, o a una ciudad sumida en el caos y el crimen. Allí nos enfrentamos a sectas satánicas que utilizaban a mujeres para sacrificar en rituales de iniciación. También había indicios de la participación de europeos del este en la desaparición de mujeres. En una ocasión, intercambiamos un camión que transportaba 50 mujeres jóvenes. Después de interrogar al conductor, nos dimos cuenta de que estaban siendo llevadas a una secta. Realizamos una redada y encontramos cosas aterradoras en esa casa, como una enorme cruz negra, cabezas de cabra congeladas y un sujeto con una máscara siniestra
Estaba rodeado de infantes. Cuando intentamos detenerlo, una de las infantes giró su cabeza 180 grados y el sujeto de la máscara no tenía pies, sino pezuñas. Salimos huyendo de allí y el sargento nos ordenó no revelar nada de lo que habíamos visto. En el 97 fui reclutado para participar en una operación secreta allá en el extranjero, junto a elementos de otros grupos armados. Nuestra misión era eliminar a todos los testigos. Al regresar a México, el gobierno nos dio la espalda y comenzó a perseguirnos, lo que llevó a algunos de nosotros a desertar y unirse al cártel del Golfo. Yo logré escapar y esconderme en la selva de Chiapas durante 4 meses. Allí tuve encuentros aterradores con una criatura que se desplazaba entre los árboles como un simio, con ojos completamente negros. Finalmente pude regresar a la civilización y trabajar para la PGR hasta el año 2000, cuando fui llevado a la prisión militar. Después de 15 años, se me dio la opción de internarme en un hospital psiquiátrico, donde me encuentro actualmente. Aún tengo pesadillas con las luces, brujas y los demonios que presencié a lo largo de mi carrera. Y pues bueno, esta es mi historia, la cual les comparto con la advertencia de que podría resultar perturbadora. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Ernesto y pertenezco a las Fuerzas Especiales de México. Quiero compartir este día una experiencia paranormal que viví cuando estaba destacado en una zona montañosa del país. Esto fue hace unos años, cuando nos enviaron a mi escuadrón a instalarnos en la sierra, en una región alejada de la población. Nuestro objetivo era vigilar la zona y evitar cualquier actividad ilegal, ya fuera el cultivo de sustancias o el escondite de delincuentes. Recuerdo que el lugar era realmente aislado, rodeado de montañas y bosques espesos. Nos turnábamos por las noches para hacer la guardia, ya que era cuando la oscuridad y el silencio eran absolutos. El frío calaba hasta los huesos, y la sensación de que algo malo iba a pasar no me abandonaba. Una de esas noches, cuando me tocaba hacer guardia junto a otros compañeros, sucedió algo que jamás olvidaré. Estábamos en nuestras posiciones, atentos a cualquier movimiento, cuando uno de mis colegas me llamó en voz baja. Me indicó que mirara hacia un árbol cercano, y al enfocar mi vista, pude ver algo que me heló todo mi líquido vital. Asomándose detrás del tronco había una mujer de aspecto anciano. Tenía el cabello gris y uñas largas y sucias. Mis compañeros y yo nos acercamos lentamente, encendiendo nuestras linternas para iluminar mejor la escena. La mujer nos observaba con una mirada penetrante y una sonrisa perturbadora que dejaba ver sus dientes amarillentos. Le ordenamos que saliera con las manos en alto, pero ella se negó, y en lugar de obedecer comenzó a reír a carcajadas. Ese sonido lleno de maldad me causó un miedo como nunca antes había sentido. Uno de mis compañeros se acercó más a ella intentando razonar, pero la anciana de pronto se lanzó a correr en 4 patas, como si se tratara de un animal. Mi colega salió corriendo detrás de ella, pero recibimos la orden de no seguirla. Pasaron las horas y el soldado no regresaba. Estábamos preocupados, pero teníamos que obedecer las instrucciones de nuestro superior. Cuando llegó el amanecer salimos a buscarlo. Después de recorrer varios kilómetros, lo encontramos tirado en el suelo, con la ropa rasgada y el rostro desfigurado por profundas mordidas, como si un animal lo hubiera atacado. Mientras recogíamos su cuerpo, escuchamos de nuevo esas escalofriantes carcajadas a lo lejos. Buscamos por toda la zona, pero no encontramos rastro alguno de la anciana, ni de algún otro sospechoso. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo más perturbador fue que no había señales de lucha,
ni siquiera evidencia de que hubiera sido atacado por un animal. Era como si esa mujer o lo que fuera hubiera terminado con sus propias manos. Nunca supimos qué pasó realmente. Nuestro superior nos ordenó mantener el incidente en secreto, y a pesar de que buscamos respuestas, no encontramos nada que pudiera explicar lo sucedido. Algunos de nosotros creemos que se trataba de una bruja o un ser sobrenatural, pero es algo que no tenemos certeza. Lo que sí sé es que esa experiencia me marcó de por vida. Ver a mi compañero, un soldado entrenado y experimentado, a quien terminaron de manera brutal con su vida de esa manera, por una anciana, me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo. Desde entonces no puedo dejar de pensar en ello y en la posibilidad de que existan fuerzas más allá de nuestra comprensión. Sé que muchos no creerán lo que les estoy contando, pero les aseguro que es una historia real. Hola, ¿qué tal? Esto que les comparto fue algo que viví durante mi servicio en las Fuerzas Especiales de México. Eso fue hace unos años, cuando nos enviaron a mi equipo a una misión de vigilancia en una zona montañosa, cerca de la frontera del norte del país. Teníamos información de que una peligrosa célula del narco tenía sus escondites en esa región, y nuestra tarea era localizarlos y neutralizarlos. Nos instalamos en un campamento remoto, rodeados de imponentes montañas y densos bosques. Por las noches el silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los insectos y el viento soplando entre los árboles. El frío era intenso, y la sensación de que algo malo podía suceder nos acompañaba constantemente. Una noche, mientras hacíamos la ronda de vigilancia, uno de mis compañeros me llamó la atención. Señaló hacia una zona boscosa, donde parecía haber movimiento. Nos acercamos con cautela, iluminando el área con nuestras linternas. Lo que vimos nos dejó helados. Entre los árboles distinguimos la figura de un hombre que parecía estar huyendo de algo. Tenía la ropa rasgada y parecía estar aterrado. Nos identificamos como fuerzas especiales y le ordenamos que se detuviera. Pero el sujeto, en lugar de obedecer, comenzó a correr a una velocidad sobrehumana, internándose aún más en el bosque. Sin dudarlo, nos lanzamos a perseguirlo. Corrimos por varios kilómetros a través de la espesura, pero el hombre parecía tener una agilidad y resistencia increíbles. En un momento dado lo perdimos de vista, pero seguimos avanzando, convencidos de que debía estar escondido en algún lugar. Fue entonces cuando llegamos a una cueva. Esta parecía estar iluminada desde el interior. Nos detuvimos, conscientes de que podríamos estar enfrentándonos a algo peligroso. Aún así decidimos entrar, con nuestras armas listas para disparar. A medida que nos adentrábamos en la cueva, la sensación de inquietud se hacía más y más intensa. El aire se sentía pesado y cargado de una energía negativa que definitivamente nos erizaba la piel. Pero continuábamos avanzando, hasta que llegamos a una cámara subterránea que nos dejó completamente atónitos. En el centro de la estancia había un altar improvisado, rodeado de velas encendidas y objetos extraños. Había estatuas y símbolos que parecían tener un carácter ritual o religioso, pero que no lográbamos identificar. Y allí en el suelo yacía el cuerpo del hombre que habíamos estado persiguiendo. Nos acercamos con cautela, y lo que vimos nos heló el líquido vital. El sujeto tenía los ojos cosidos con una X y sus manos y pies estaban atados. Claramente había sido víctima de un ritual macabro. Mientras intentábamos procesar lo que estábamos presenciando, algo inesperado sucedió. Uno de mis compañeros comenzó a ahogarse y a emitir sonidos guturales, como si algo se le hubiera atravesado en la garganta. Su rostro se estaba desfigurando y empezaba a gritar blasfemias con una voz grave y también aterradora.
Las llamas de las velas se agitaban, a pesar de que no había viento en la cueva. Sentimos una presencia maligna, algo que nos observaba con ojos llenos de maldad. Aterrados, mi otro compañero y yo decidimos salir de allí a toda prisa, abandonando a nuestro colega. Cuando regresamos al campamento, nadie quiso creer nuestro relato. Algunos se burlaron de nosotros, mientras que otros aseguraban que habíamos sido víctimas de alguna maldición o ritual satánico. Nunca supimos qué le ocurrió a nuestro compañero. Tampoco pudimos recuperar el cuerpo del hombre que encontramos, ya que cuando volvimos al día siguiente, este había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, he vivido con la incertidumbre y el miedo de que aquello que enfrentamos en esa cueva pueda volver a aparecer en nuestro camino. Sé que la maldad existe y que a veces se manifiesta de formas que escapan a nuestra comprensión. Por eso les pido que tengan en secreto mi identidad. No queremos que nuestra historia se convierta en un tema de morbo o especulación. Era una tarde calurosa en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando nuestro equipo de fuerzas especiales recibió la orden de realizar una operación encubierta. El caos en la ciudad había aumentado drásticamente y había informes de que un grupo de criminales estaba utilizando un viejo edificio abandonado como punto de distribución. La misión parecía sencilla: infiltrarnos, recopilar información y, si era posible, desmantelar la operación misma. El ambiente en la ciudad era tenso. Las calles estaban llenas de vida, pero había un aire de desconfianza que flotaba entre los ciudadanos. La gente miraba con cautela, como si cada rostro pudiera esconder una historia oscura. Mientras nos preparábamos, noté que uno de mis compañeros, el teniente Vargas, parecía inquieto. «Algo no me gusta de este lugar», murmuró. Intenté tranquilizarlo. Éramos soldados entrenados, acostumbrados a enfrentar cualquier situación. Al caer la noche, nos acercamos al edificio. Era una estructura de concreto desgastado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. La oscuridad envolvía el lugar, y la única luz que teníamos era la de nuestras linternas. Entramos en silencio, con cada uno de nosotros en alerta máxima. La sensación de estar siendo observados era tangible, pero no había tiempo para dudar. Mientras explorábamos, encontramos signos de actividad recientes: cajas de productos, armas y un par de hombres que parecían estar organizando el lugar. Decidimos esperar y observar, recopilando información sobre sus movimientos. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el ambiente se tornaba más pesado. Los murmullos entre los hombres se convirtieron en risas nerviosas y sentí que algo se movía entre las sombras. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador, proveniente del piso superior. Nos miramos entre nosotros y el sargento Martínez decidió que debíamos investigar. Subimos las escaleras con cautela, el sonido del grito resonando en nuestras cabezas. Cuando llegamos al segundo piso, encontramos una habitación oscura y el aire estaba impregnado de un olor rancio. En el centro de la habitación había una figura encadenada. Era un hombre, visiblemente con heridas, que nos miró con ojos llenos de desesperación. «Ayúdenme», suplicó, pero antes de que pudiéramos acercarnos, una risa escalofriante llenó el aire. De repente las luces parpadearon y el ambiente se volvió casi irreal. Una sombra apareció en la esquina de la habitación. Era una figura oscura, con contornos difusos que se movían como si tuviera vida propia. A medida que se acercaba, la temperatura en la habitación descendía abruptamente. La figura parecía alimentarse del miedo, y el hombre encadenado gritaba de terror. «¡No, ella no!», exclamó. Nosotros nos quedamos paralizados, atrapados en el horror de la situación.
La figura se detuvo frente a nosotros y en un instante comprendí que no era solo un fantasma. La risa se transformó en un lamento desgarrador que resonó en nuestros oídos. De repente el sargento Martínez, que había estado más cerca de la figura, cayó al suelo gritando: no puedo soportarlo. Su voz se perdió entre el clamor de la figura y su cuerpo se comenzó a convulsionar. En un acto de reflejo, intentamos ayudarlo, pero la sombra parecía estar absorbiendo su energía, llevándolo a un estado de desesperación. El tiempo se detuvo. Sabía que debíamos actuar, pero el miedo nos mantenía paralizados. Finalmente, el teniente Vargas tomó la iniciativa. «¡Retirémonos ahora!», gritó, y comenzamos a retroceder, arrastrando a Martínez con nosotros. La sombra intentó seguirnos, pero al cruzar la puerta, pareció desvanecerse, como si el umbral fuera una barrera entre dos mundos. Logramos salir del edificio, pero el aire fresco de la noche no trajo alivio. El grito del hombre encadenado resonaba en nuestras mentes y la imagen de la sombra seguía persiguiéndonos. Al llegar a un lugar seguro intentamos procesar lo que había sucedido. Martínez estaba en un estado catatónico, incapaz de hablar. Había visto algo que iba más allá de nuestra comprensión. Días después, la misión se volvió un ciclo de pesadillas y recuerdos perturbadores. La figura oscura se había convertido en una constante en nuestras vidas. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver ese rostro distorsionado, sus ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. El caos en Ciudad Juárez no solo era física, había una carga emocional y nosotros fuimos víctimas de ello. El equipo decidió regresar al edificio, pero esta vez no para realizar una misión. Queríamos entender lo que habíamos encontrado. Sin embargo, al llegar, el lugar estaba completamente desierto. No había señales de vida, y la sensación de ser observado se había intensificado. Era como si el edificio mismo hubiera absorbido nuestras experiencias y se hubiera convertido en un santuario de lo desconocido. Esa noche, mientras estábamos en el campamento, el teniente Vargas se acercó a mí. No podemos olvidar lo que vimos. No es solo el caos, hay algo más en esta ciudad, algo que no podemos ver, pero que está siempre presente. Lo asentí sabiendo que tenía razón. Las semanas pasaron y la misión se convirtió en un eco lejano. Sin embargo, al investigar en la ciudad, nos enteramos que en ese edificio hacían rituales de brujería y en algunas ocasiones pactos con el diablo. Creemos que la misma carga energética de la ciudad hicieron que un demonio tuviera vida. Al menos eso es lo que creemos, en base a lo que vivimos esa vez. Recuerdo esa noche. Era una de esas misiones que, aunque se planean al detalle, tienen un aire de incertidumbre, como si el destino estuviera en juego. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en una región remota, un sitio donde las leyendas hablaban de desapariciones y sucesos extraños. A pesar de ser un soldado de élite, con años de experiencia, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. El equipo estaba compuesto por 5 hombres, todos entrenados en diversas disciplinas, desde el combate cuerpo a cuerpo hasta la inteligencia táctica. Nos movíamos en silencio, cada uno en su lugar, concentrados y atentos a cualquier ruido. La luna apenas iluminaba el camino, y la única compañía que teníamos eran los ecos de la naturaleza. Sin embargo, algo no estaba bien. Había una tensión en el ambiente que no podía ignorar. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros. Eran apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Intentamos ignorarlos, atribuyéndolos a la mente que juega trucos en situaciones de estrés. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque,
Los susurros se tornaron más claros, más insistentes. Uno de mis compañeros, el sargento Ramos, comenzó a sudar y su rostro se tornó pálido. ¿Escuchan eso?, preguntó con su voz temblorosa. Fue entonces cuando decidimos detenernos por un momento. Formamos un círculo y tratamos de calmar la situación. No obstante, el ambiente se volvió pesado, como si una fuerza invisible estuviera presionando sobre nosotros. Todos podíamos sentirlo, un escalofrío que recorría nuestras espinas dorsales. Decidí que era mejor continuar, así que comenzamos a movernos de nuevo. Al poco tiempo llegamos a un claro que no estaba en el mapa, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. En el centro había una antigua construcción en ruinas, lo que parecía ser una capilla, cubierta de musgo y maleza. Nos acercamos con cautela. La tensión se podía sentir y los susurros se intensificaban. Era como si el lugar mismo estuviera vivo observándonos. Mientras explorábamos, encontramos objetos extraños, huesos, amuletos y símbolos que no podíamos identificar. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Uno de los hombres, el cabo Salazar, decidió entrar en la capilla. Voy a ver qué hay adentro, dijo, y desapareció tras la puerta de madera desgastada. Los minutos pasaron y la inquietud crecía entre nosotros. De repente un grito desgarrador resonó desde adentro. Sin pensar corrí hacia la entrada. Lo que encontramos nos heló la sangre. Salazar estaba en el suelo, temblando, mirándonos con ojos desorbitados. No vayan adentro, logró decir entre hípidos. Vi algo que no debería estar aquí. Lo ayudamos a levantarse, y mientras retrocedíamos, escuché un fuerte golpe, como si algo hubiera caído dentro de la capilla. Sin dudarlo, decidimos salir del lugar. Sin embargo, al dar la vuelta, nos encontramos con una figura oscura, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba en la entrada, bloqueando nuestro camino. El pánico se apoderó de nosotros y en un acto de reflejo comenzamos a retroceder. Sin embargo, la sombra avanzaba lentamente y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores que reverberaron en nuestras cabezas. Era como si el lugar estuviera reclamando nuestras almas. Logramos salir corriendo del claro, pero la sensación de ser perseguidos persistía. Regresamos al campamento, pero la experiencia dejó marcas indelebles en nuestras mentes. Durante las semanas siguientes, varios de nosotros comenzamos a tener pesadillas, visiones de esa sombra, de los gritos. Nadie quería hablar de lo sucedido, pero la tensión estaba ahí. El sargento Ramos, el más afectado, comenzó a distanciarse del grupo. Una noche desapareció sin dejar rastro. Buscamos por días, pero no había señales de él. La misión que debería haber sido un simple operativo se transformó en una búsqueda desesperada, y los ecos de aquella noche nos acompañaron siempre. Años después, aún no puedo olvidar aquella experiencia. La sombra, los susurros, la sensación de ser observados se han convertido en parte de mí. Los hombres que estuvieron conmigo, algunos siguen en la fuerza, otros han abandonado el servicio, pero todos compartimos el mismo secreto. Una experiencia que desafía la lógica y que nos recuerda que hay cosas en este mundo que definitivamente no vamos a entender y que no vamos a poder controlar. Historias de terror de la internet.